Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a los presentes aquí y a los que nos acompañan desde la virtualidad o el éter, como nos gusta decirle, a los compañeros. Eh, Desde la Mesa de Derecho Internacional proponemos el día de hoy dar paso a la exposición de diferentes ponencias que se enmarcan claramente dentro de la temática del derecho internacional. Tenemos invitados ilustres el día de hoy. Esperamos que las ponencias terminen de nutrir los conceptos que ya algunos de nosotros tenemos y que obviamente nuestros académicos puedan mostrar el fruto de su arduo trabajo, ¿no? Eh, la temática de las investigaciones claramente se enmarca dentro del derecho internacional, la cual es una de las materias transversales que nos reúnen o que nos han reunido durante estos 3 días de congreso en cuanto a nuestra materia macro, que es las relaciones internacionales. Quisiera antes de comenzar, porque creo que tenemos también invitados que no conocen del tema, como vemos otros que sí, eh, contextualizar y bajar a tierra un poco lo que es el derecho internacional. Para esto quiero citar textualmente lo que nos dice la ONU. La ONU dice que el derecho internacional son las responsabilidades legales que tienen los estados en sus relaciones entre ellos y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. A mí me gusta aterrizar el concepto, o me parece bien aterrizarlo, pensándolo en un triángulo invertido, donde en los dos ángulos de arriba encontramos un estado o más representados en ellos mismos o representados en organizaciones supranacionales que obviamente se tienen que encargar de salvaguardar el bienestar de las personas representados en pueblos, en su mayoría. Con esto podemos entender que el derecho internacional nos plantea esta relación tripartita entre Estado y personas. Bueno, de aquí a esto nos lleva a encontrar que el mismo concepto de la ONU nos plantea subtemas como lo son los derechos humanos, de los cuales nos va a hablar aquí los colegas Agustina, Ailín y Juan Manuel, que tienen que ver con derechos humanos, migración, es la temática que ellos nos traen hoy. También hablamos, por ejemplo, de los problemas del uso de la fuerza, de la cual nos va a hablar aquí el profesor Luciano con su ponencia, en donde nos va a hablar sobre el derecho, el principio de la responsabilidad de proteger. Y encontramos otras temáticas, como lo son, por ejemplo, las de la profesora Isabel, que nos pretende hablar sobre los derechos humanos. Bueno, sin más preámbulo, daremos inicio a las ponencias. En este caso empezaremos por Agustina y Juan Manuel. Voy a dar brevemente sus currículos. Agustina Ailín López es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y su compañero Juan Manuel Fonseca Fowler, que es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la misma Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ellos nos traen su trabajo que está titulado Movilidad Humana, representaciones teórico-políticas de comunidad y personas migrantes. Entonces, Ailín y Juan Manuel, si quieren, pueden empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijeron, el tema que vamos a abordar es el tema de la movilidad humana, ya que las migraciones conforman una parte importante de los procesos globales modernos. Ailín, qué pena interrumpirte un momentico. Sí. Nos falta todavía la profesora Sofía. Contando con la profesora Sofía, yo había hecho Bueno. un
un cálculo de que cada expositor iba a tener unos 20 minutos para realizar su ponencia. Entonces, seguiremos con este tiempo, o esperando a ver si la profesora se conecta, o si no, quizás podremos dar un poquito más de tiempo. Tendremos Bueno, minutos. A los 15 minutos les recordaré que quedan 5 minutos para que puedan redondear la idea si no lo han podido hacer. Las preguntas trataremos de que se den al final de todas las ponencias, y con eso cada uno puede dar preguntas personalizadas a los ponentes. Puede seguir, bueno, Agustín. bueno. Con nuestro trabajo nos propusimos analizar los aspectos de la representación jerárquica de la comunidad que conforman las subjetividades migrantes. Tratamos también las relaciones de género dentro del abordaje normativo, como así también las estructuras de opresión que conllevan a los conflictos, a los desplazamientos y a las crisis. Comenzamos con antecedentes históricos y también de la actualidad de la República Argentina. Partimos del proyecto migratorio que se dio en la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país. Y luego continuamos con ciertas presentaciones lógicas de las representaciones en torno a la figura metafórica y real de la figura del migrante. Tomamos ciertas cuestiones también de la filosofía y las vinculamos con nuestro trabajo. Luego, Juan les va a estar hablando sobre la representación del género en los procesos migratorios y cómo a partir de ahí se perciben y describen y evalúan sus vidas en el marco de la idea excluyente de humanidad. Por último, concluiremos con algunas reflexiones y deseos para seguir trabajando en el tema. Bueno, en los zapatos del otro y en la patria también. Y partimos de la pregunta de, ¿es posible tener la patria en la suela de los zapatos? Bueno, ahí nos retrotrajimos a el proyecto migratorio de la segunda mitad del siglo XIX que atravesó nuestro país, en la que el principal propósito era poner el acento en el rol civilizador del inmigrante agricultor. Es decir, estaba situado en el seno de una sociedad previamente organizada en torno al modelo latifundista, organizado por una élite terrateniente, en la que primaba el rol modernizador del inmigrante civilizado. Es decir, bajo estas premisas se legitimó la homogeneización de la identidad cultural. Es decir, por ese entonces el proceso de nacionalización obligaba a definir qué era el ser argentino, una pregunta que en ese momento no estaba formulada como tal ni respondida de este modo. Cuando Alberdi y Sarmiento reflexionaban sobre lo que debía ser la República Argentina, pensaban en un espacio en el que primaran ciertos valores universales que consideraban que toda nación moderna debería tener. Es decir, ya en las bases, Alberdi hablaba de que la patria no era aquello que se tenía bajo la suela de los zapatos, sino que la patria estaba representada por la libertad, el orden, la riqueza, la civilización. Es decir, se consideraba que aquello que Europa traía a la patria, es decir, eh, hay otra frase más provocadora aún que abordamos en el trabajo, que es ubi bene, ibi patria. Donde están los bienes, está la patria. En ese momento, la identidad de ser argentino era formar parte de la modernidad, es decir, de la civilización. Todo aquello que concordara con ese espacio moral y cultural donde reinaran esos valores. Toda esa oleada migratoria que se da en este periodo atraviesa un proceso homogeneizador de construcción nacional. Es decir, para ese entonces la Argentina era un país de inmigración. Llegaron en este periodo muchas personas que hoy tendrían el carácter, el estatus legal de refugiado. En ese momento aún ese estatus legal no existía porque se incorpora en la legislación argentina posteriormente. Hoy en día, con la ley número 25.871, que está vigente desde el año 2004, se reconoce el derecho humano a migrar, como así también otros derechos.
Esto, si bien representó un avance, luego de décadas de leyes muy restrictivas, el Estado argentino aún conservó la facultad de expulsión, sea por cuestiones de irregularidad migratoria o contempladas en la existencia o por no respetar ciertos criterios de admisión y permanencia. Bueno, aquí pasamos a las lógicas de integración e identidad. Aquí tomamos algunas cuestiones planteadas por Derrida, que son la lógica de la invitación y la lógica de la visitación. Primero, en la lógica de la invitación establecimos una especie de analogía, como cuando una persona invita a alguien a su casa, es decir, y esta invitación está planificada. Esto se vincula más con la figura del turista, ¿no? Esta visita está planificada, el dueño de casa se establece como el soberano del hogar y da cuenta de su identidad y su rol. Y es también quien establece las reglas de quién viene, cuándo y cuáles son las reglas que debe respetar para permanecer, ¿no? Luego, esto lo enfrentamos a la lógica de la visitación. En este caso, se remite a aquello que no es programable ni predecible, sino que irrumpe, es decir, para lo que no hay una planificación previa. Esto lo vinculado con la idea de lo indeseado también. Esto es lo que pasa lo relacionamos con las cuestiones en las migraciones que exceden los proyectos que no están contemplados en ningún proyecto de nación y quedan fuera de la planificación económica y quedan sujetos a opresión económica en muchos casos y sujetos a explotación. Bueno, el apartado de comunidades. Bueno, en la actualidad, en el siglo XXI, hoy los límites son mucho más difusos, las fronteras son mucho más difusas, ya que los estados, las sociedades, las economías cada vez se encuentran más interrelacionadas y son cada vez más interdependientes. Es decir, la economía global crece, pero muchas veces la globalización, los resultados de la globalización tienen un impacto desigual. Eso se ve reflejado en los aumentos constantes en el volumen de las masas migratorias, es decir, cada vez son mayores. Aquí tengo algunos datos para mencionarles que según la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, la OIM, actualmente hay 280 millones de migrantes internacionales que pueden encontrarse en diferentes partes del mundo, y casi la mitad de todos los migrantes son mujeres, que en gran parte migran de manera independiente, y también son significativos los datos de niños y adolescentes que migran no acompañados. Por más que los estados han ratificado tratados de derechos humanos en las Naciones Unidas, los migrantes siguen viéndose en muchos casos sometidos a situaciones de explotación y expuestos a pésimas condiciones económicas. Bueno, ahora vamos a pasar a los marcos jurídicos internacionales con los que se cuenta. La Convención de Ginebra del año 1951, que es un instrumento jurídico universal sobre el Estatuto de los Refugiados, es el que define quién es un refugiado y qué protección se le otorga. Esto es un tema que resurge al momento por el aumento de los flujos migratorios. En la actualidad, el contexto actual es muy diferente al momento en el que fue creado y aplicado por primera vez. En la actualidad no hay intérprete ni no hay un intérprete ni una interpretación única. Los estados, el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR, y la Corte Internacional de Justicia son intérpretes oficiales, pero no son los únicos. La construcción de la protección jurídica internacional se basa sobre dos pilares. Uno es el pilar institucional, que tiene que ver con los órganos encargados de brindar protección a las víctimas a los refugiados, a aquellas personas que deben generar migraciones forzadas o desplazamientos forzados.
Y el segundo pilar es el pilar material, que se basa en los instrumentos jurídicos relativos a la protección. Mayoritariamente los desplazamientos forzados de personas se producen debido a conflictos armados, tanto internos como internacionales. El ACNUR, desde sus inicios, tuvo la misión de brindar asistencia humanitaria y protección legal a las víctimas, a los refugiados en este caso. El informe de tendencias globales del 2022 de ACNUR afirma que 89,3 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares y abandonar su país de origen. De las 48,7 millones de personas de interés del ACNUR, 21 millones son refugiados. Estas estadísticas incluyen lo que se considera por refugiados para el ACNUR, la Convención de Ginebra y las revisiones que tuvo el Protocolo de Nueva York de 1967 y el de Cartagena. En lo que respecta a las cuestiones de la interpretación que mencioné, hay dos artículos de la Convención de Ginebra que requieren cierto análisis, que son el artículo 1 relativo al término de refugiado y el artículo 33 relativo al principio de no devolución. Bien, la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados se convirtió en el primer instrumento jurídico universal que da una definición sobre refugiados. La definición que da la Convención de Ginebra en su artículo primero radica que una persona que tenga fundados temores de persecución por motivos de raza, de religión, por pertenencia hacia determinado grupo, ideales políticos o nacionalidad, y se encuentra fuera de las fronteras de su estado y no puede o no quiere, a raíz de ese temor, volver a su estado de nacionalidad, se considera un refugiado. La interpretación de la Convención de Ginebra plantea quiénes la deben interpretar y cómo la deben interpretar. Otra cuestión que difiere la Convención de Ginebra es sobre el derecho de asilo, ya que en la Convención de Ginebra no se abordan estos temas, y si bien el asilo y el concepto de refugiado son dos conceptos distintos, no se excluyen mutuamente. El instrumento jurídico que aborda la cuestión del asilo es la Declaración Universal, que no es vinculante. La Declaración Universal es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula en su artículo 14 que ante la persecución toda persona tiene derecho a solicitar asilo y a gozar de asilo en otros países. A lo que esto nos planteamos un interrogante, que es: ¿son contradictorios el derecho de asilo y el estatuto del refugiado? Bueno, son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Es decir, tienen la similitud de que ambos son prerrogativas soberanas de los estados. Es decir, es responsabilidad del Estado determinar si cierta persona es un refugiado o no. Como así también es cuestión de los estados, es competencia de los estados determinar si se brindará la concesión de asilo o no a cierta persona. No existe la cuestión del deber de asilo per se, digamos. No existe esa cuestión vinculada a donde existe una necesidad, existe un derecho, no aplica en este caso porque no hay un deber como tal. Es decir, el derecho de asilo es la cuestión previa a la figura del refugiado. Es decir, una persona que solicita asilo es el paso principal. Cuando a esa persona se le concede el asilo, pasa a ser un refugiado. Es decir, son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Otra cuestión que abordamos es la figura del apátrida. Es decir, que es una persona
se aborda en el artículo 1 de la Convención de Nueva York, que plantea que una persona a quien ningún Estado considera nacional suyo de conformidad con sus leyes. Como mencionamos, aunque no todo apátrida es un refugiado, una apátrida puede ser un refugiado. Aquí nos planteamos otro interrogante. ¿El refugiado es un migrante? Bueno, ambos poseen la similitud de formar parte de la movilidad humana. La diferencia es que el migrante es una persona que realiza una migración, un movimiento voluntario en búsqueda de mejor calidad de vida, mejores laborales para sí mismo y su familia o lo que sea, por motivos de conveniencia personal. Por otro lado, el primer elemento que lo diferencia del refugiado es que el migrante se beneficia de la protección legal de su estado de nacionalidad. El refugiado no cuenta con eso, ya que se ve obligado a verse desplazado de su estado de origen. El segundo elemento es que el migrante se mueve voluntariamente, puede hacerlo en cualquier momento y no se ve imposibilitado de volver luego a su estado de nacionalidad. Por eso muchas veces se habla de migrantes forzados o desplazados. Otra característica es que el migrante puede moverse dentro y fuera de las fronteras de su estado de nacionalidad, pudiendo volver en cualquier momento, como mencioné. En este sentido, el migrante se diferencia del refugiado. Bueno, ahora va a continuar Juan con los puntos de vista y líneas de fuga. Hola, supongo que se escucha bien, si no tiene problema. La idea es también ir articulando a partir de ahora tanto los aspectos normativos y los aspectos de representación. Y a partir de esa articulación ver cuáles son los márgenes que surgen. Entonces, articular la cuestión de lo que hay detrás de las figuras jurídicas complejas, o sea, las personas que están detrás de esas figuras jurídicas. Se trata, a fin de cuentas, de pensar no solo la representación en cuanto a los modos y sus formas de abordaje, sino también en cómo construimos representaciones y problemas a partir y a través de nuestras propias visiones. El papel del Estado-Nación, las instituciones y todas las redes personales incluso, y también todo el andamiaje, la estructura cultural e histórica que influyen y estructuran ese comportamiento migratorio. La migración se puede ver entonces así como ese proceso complejo y dinámico de toma de decisiones relacionado tanto con el individuo, el hogar, con la comunidad de origen y de recepción, y así también con inclusive las microestructuras normativas de autoridad y poder culturales e institucionales que se van entretejiendo. De esta manera se deberían considerar tanto las condiciones de cada respectivo contexto político, económico, social e institucional específico, tanto como a la capacidad material de agencia individual. Esto es, qué actores están involucrados y cómo las personas en movimiento entran y cruzan las emergencias, las cuestiones humanitarias, las etiquetas y las categorizaciones, y a la vez cómo negocian y responden a esas lógicas disciplinantes y objetivantes que son propias también del régimen fronterizo. El concepto de líneas de fuga que lo tomamos también, es una idea de la filósofa argentina María Lugones, que es en tanto referencia a ese lugar fronterizo, a ese espacio liminal donde se ponen en juego tanto valores culturales, sociales y la percepción subjetiva de las personas migrantes. La migración así puede ser vista como una constante, inclusive una constante histórica fundamental, pero también con unos cambios progresivos que continúa, en tanto dinámica, continúa experimentando. Todo cambio en la red global de relaciones formadas, tanto por lo que decíamos, procesos políticos, culturales, económicos, climáticos, hoy en día, y sociales interdependientes, afecta en la misma medida a la naturaleza y al alcance de la migración y viceversa. En este contexto, entonces, las políticas de migración, incluso si se revisten de un lenguaje nacional, siempre tienen causas y consecuencias transnacionales, del mismo modo que esas causas y consecuencias van a tener sus efectos a nivel local. La política de inmigración todavía se considera en muchas partes del mundo como una de las últimas competencias centrales indiscutibles del Estado-Nación.
Mientras la soberanía estatal en las esferas económica, militar, tecnológica va disminuyendo constantemente y las fronteras nacionales se vuelven más porosas, todavía se sostiene y defiende para mantener alejados a extraños e intrusos. El cuerpo de las personas migrantes entonces se convierte en un lugar simbólico donde esas contradicciones se entrecruzan y producen. En los crecientes esfuerzos por cerrar fronteras y controlar movilidad en muchas regiones fronterizas del mundo, también se puede ver esa especie de acción compensatoria en vista a esa erosión de soberanía de los gobiernos centrales en otras áreas políticas. Asimismo, un enfoque transnacional de la política migratoria podría entenderse entonces como una reacción a la limitada eficacia de los instrumentos normativos nacionales tradicionales. De esta manera, con un concepto de ciudadanía abierto a prácticas sociales y políticas en espacios sociales transnacionales, esas desigualdades sociales diversas e interdependientes en relación con la migración transnacional pasarían a primer plano. Las desigualdades sociales se van a renegociar en espacios sociales transnacionales, pero sin embargo, nuevamente, esas líneas divisorias van a correr dentro del territorio nacional, entre quienes tienen acceso a esos espacios sociales transnacionales y los recursos que circulan entre ellos, y quienes quedan excluidos. Los actores del Estado Nacional son órganos importantes en tomar decisiones y por tanto van a producir y reproducir activamente desigualdades sociales. La capacidad del Estado-Nación para controlar cruces fronterizos, que continúa disminuyendo entonces, debido a los procesos de globalización, se compensan con el trazado de fronteras sociales para la participación política, para el reconocimiento legal y para la aceptación cultural. Esto también nos lleva a esas ideas de representación de comunidad y representación de cierto tipo de humanidad. Si bien está más allá del trabajo que propusimos, indagar acerca de estas nociones de humanidad en la representación de los cuerpos migrantes, sí creemos que es de destacar la tendencia a colocar a los migrantes como una categoría en el margen del humano y de las acciones humanitarias. Siguiendo este esquema, lleva siempre también un sesgo, un gesto inclusivo, más o menos simbólico, en la incorporación de esa categoría y las subcategorías que se desprenden de aquello que es propiamente humano. El punto entonces gira aquello de su extraño, de extranjero, y también de esa condición diversa y de la tensión entre la asimilación y no asimilación y de ese cuerpo extraño, esos cuerpos extraños. Porque en la misma asimilación es donde también cae el peso de la dominación social. En esta misma tensión tampoco es cuestión de políticas inclusivas en un sentido agregativo. La perspectiva de género, que es acá también lo que entra en el contexto actual, más allá de su simbolismo, también da lugar a políticas de agregados y políticas de excepciones. En el primer caso fueron y son todavía añadidas en programas pensados fundamentalmente sin esas personas, son pensados por fuera de esos colectivos, por fuera de esas comunidades, para esas comunidades. Eso indica que son lo debidamente importantes como para ser incluidas, pero no tanto como para revisar el marco donde se las incluirá. En el otro caso también esas excepciones uno las puede encontrar en incisos, en protocolos de acción, a modo de salvedades que confirman que en ciertos sentidos es significante el colectivo, pero también en tanto es valorado en el caso de que se homologuen a la idea de una humanidad correcta. Juan Que Manuel, sea Juan perdón, Manuel, te corto para indicarte que debes redondear era en 5 minutos. Hasta perfecto. ahora han hablado los dos durante 22 minutos. Esto debido a que la profesora que nos faltaba no se conectó, tuvieron tiempo más. Entonces tienen 5 minutos para redondear, si quieres. Perfecto, ya lo vi y yo me marco mentalmente. Muchas gracias. Rápidamente, bueno, si bien desde las perspectivas críticas se señalaron que teorizar sobre seguridad internacional en las imágenes de los cuerpos migrantes es centrado en cuerpos sangrantes o cuerpos hambrientos producidos por la violencia política, en esos imaginarios políticos, esos esfuerzos por señalar prácticas violentas y los desplazamientos de la persona no necesariamente cambian la concepción subyacente del cuerpo como mismo objeto de manipulación que ponen de relieve todas las teorías feministas
que luchan con los problemas de cómo teorizar los cuerpos como un aspecto necesario, pero no exclusivo de la subjetividad en sus propios términos. En ese sentido, las relaciones internacionales también son invitadas a pensar el cuerpo de tal manera que se pueda ver cómo se destraman conceptos de poder, de seguridad, de vulnerabilidad y de violencia. El género entonces va a ser concebido como uno de los fundamentos del orden social, junto con la clase, raza y etnia como instituciones sociales. El proceso de naturalización de las clasificaciones sociales va a actuar como estabilizador de un orden jerárquico de ciertas ideas, valores que ilustran sobre lo que sería el comportamiento correcto. La migración entonces es un proceso y una parte integral más amplio de transformación y de integración política, estructural, económica y social en un contexto regional, nacional e internacional cambiante en esta época de globalización. Por lo tanto, como factor importante en el cambio de las condiciones de vida, la migración no debe considerarse aisladamente, sino que verse y analizarse en relación con todos estos factores que fuimos tratando de explicar. Para concluir, a modo más que una conclusión cerrada o abierta, es más que nada a modo de desideratum, de un anhelo, nosotros buscamos que un aspecto importante de los estudios de migración es la indagación sobre la construcción de esa identificación colectiva, comunitaria, además de su aspecto normativo, es una cuestión moral, epistemológica y política. Por lo tanto, entonces, reforzar como refugio la apertura hacia los demás frente a la posibilidad de apertura que nos da las coberturas, y en ese sentido las coberturas, la información sobre el otro, la representación meramente simbólica, en ese sentido de sentir que se comparte, pero en realidad no se está compartiendo, se está mostrando. En este punto llegamos a la idea de cuánto detalle de representación necesitamos sobre el uso de los símbolos y las formas artísticas para representar a las personas migrantes, sobre el relato sin adornos de la persecución o el desplazamiento forzadas que pueden no tener los efectos que pretendemos, y de su representación estética o simbólica que pueda ser visible en el sentido que sea más consumible, incluso agradable a formas no deseadas, pero también da esa idea de un dilema con opciones inaceptables. No se trata solamente de la cuestión jurídica y normativa de qué constituye y cómo se interpreta a las personas migrantes, refugiadas o apátridas, según la Convención de Ginebra o algún pacto, y qué caso se ajusta mejor a la definición que otro. La política también juega un papel, pero también las narrativas, los escritos y las representaciones y visualizaciones que iluminan y sustituyen esa violencia y de persecución y pérdidas múltiples y se convierten en lo que constantemente une a las personas migrantes con mundos que ya no existen. Al pensar la migración, ya para terminar como última frase, pensaríamos que si la transnacionalización es una forma de mundialización identificación y de intensificación de las relaciones que trascienden los espacios nacionales, podríamos pensar la transnacionalización de los flujos migratorios como una manera de imaginar nuevas relaciones transfronterizas sin centros de poder. Muchas gracias y perdón si hubo exceso de tiempo. Agradecemos a Agustina y a Juan Manuel por su interesante intervención. Les pido que por favor no se desconecten, ya que al final de la mesa vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, les pido que por favor permanezcan en la reunión. La siguiente ponencia la va a realizar el profesor Luciano Pexano, el cual tenemos el gusto de tener aquí presencialmente. El profesor es abogado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Económicas de San Francisco, es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Derechos y Ciencias Sociales también por la Universidad de Córdoba. Es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y hace parte del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Además, el profesor es becario postdoctoral en el CONICET. El profesor nos va a desarrollar aquí su ponencia de título ¿En qué te han convertido? Responsabilidad de proteger, actualidad de un concepto en crisis. Profesor, le damos la bienvenida a nuestro instituto, el IRI. Los anteriores expositores tuvieron exactamente 27 minutos, entonces
A los 22 le cortaré para recordarle que le quedan 5 minutos. Muy bien, muchas gracias, John Mario. ¿Me avisan, por favor, los que nos acompañan virtualmente si están viendo la presentación? Si alguien me puede confirmar. Sí, sí se ve así. Muy bien. Decía, es una gran alegría poder estar acá en el IRI. Hace 10 años, en mi primer congreso en esta ciudad, en esta hermosa ciudad y en esta institución que quiero tanto, hablaba de la responsabilidad de proteger. Y ese tema me trajo 2 veces más a este congreso y hoy me trae por 4ª vez y siempre me gusta ir actualizando los resultados de mis investigaciones. Y una particularidad es que esta es la mesa de Derecho Internacional. El Derecho Internacional es sin duda una de mis mayores pasiones. Soy docente de Derecho Internacional y desarrollo la mayor parte de mis investigaciones en el área del Derecho Internacional. Pero no voy a hablar de Derecho Internacional. Voy a hablar estrictamente de relaciones internacionales. Y concretamente voy a referirme a un proceso de construcción y desarrollo de una institución en el sentido más constructivista del término, que va a ser la responsabilidad de proteger. Yo voy a dar por sentado que todos los que estamos acá sabemos qué es la responsabilidad de proteger y a partir de ahí lo voy a construir, pero por las dudas voy a recordar que la responsabilidad de proteger es un concepto desarrollado a partir del año 2001 y adoptado por las Naciones Unidas en el año 2005, en virtud del cual se reconoce que los estados tienen la responsabilidad de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depredación étnica y los crímenes de lesa humanidad, que también la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a proteger a las poblaciones. Principalmente en el caso en que las autoridades nacionales evidentemente no cumplan con su responsabilidad, la comunidad internacional puede adoptar diferentes medidas, incluyendo medidas colectivas a través del Consejo de Seguridad y, por supuesto, el uso de la fuerza armada. Eso es básicamente la responsabilidad de proteger. Cuando nosotros hablamos de la discusión de la responsabilidad de proteger en las Naciones Unidas, nos vamos a encontrar con lo que yo llamo una singular paradoja. Nosotros vamos a ver que en los últimos años la responsabilidad de proteger se ha mencionado cada vez más en las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General como del Consejo de Derechos Humanos. El secretario general presenta anualmente un informe sobre la responsabilidad de proteger a la Asamblea General y la Asamblea General ya desde hace varios años, pese a que antes lo discutía de un mecanismo informal, lo ha incorporado en su programa y ya está como tema fijo de su programa anual y debate formalmente sobre la responsabilidad de proteger y sobre el informe del secretario general una vez al año. Pero al mismo tiempo, las discusiones sobre lo que se denomina el tercer pilar de la responsabilidad de proteger es esta parte de la responsabilidad de proteger que se refiere a la responsabilidad de la comunidad internacional, inclusive en última instancia la intervención armada, no se discute, no se menciona, no aparece en las resoluciones, casi no aparece en los informes y es mínima la discusión que hay al respecto en los debates de la Asamblea General y también algunas discusiones del Consejo de Seguridad. Y esta es una singular paradoja a la cual me quiero referir y por eso he titulado esta ponencia ¿En qué te han convertido responsabilidad de proteger? Porque la responsabilidad de proteger de la que estamos hablando quizás no sea la misma que fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 2005. ¿Por qué hablo de esto del pilar? Porque la responsabilidad de proteger tiene una estructura de pilares
Ahora, tiene una estructura de pilares que, de acuerdo al secretario general Ban Ki-moon, y algo que el secretario general Guterres no ha cambiado, son iguales. Es más, el secretario general Ban dijo que si los pilares no eran iguales, el edificio de la responsabilidad de proteger podría caerse. El primer pilar va a ser la responsabilidad de proteger que incumbe al Estado. El segundo pilar es la asistencia internacional que la comunidad internacional le debe al Estado para que cumpla con su responsabilidad, es decir, con el primer pilar. Y finalmente, el tercer pilar es la denominada respuesta oportuna y decisiva, es la responsabilidad directa de la comunidad internacional de ayudar a proteger a las poblaciones, genocidios, crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, el tercer pilar tiene una importancia fundamental, porque nos está trayendo probablemente lo más innovador de la responsabilidad de proteger, que es esta idea de que la comunidad internacional también tiene que proteger a las poblaciones cuando el Estado no cumpla con esa responsabilidad. ¿Y por qué digo que es lo más innovador? Porque es lo que responde a lo que se llamó el dilema de la intervención, lanzado por el secretario general Kofi Annan inmediatamente después de la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, cuando se discutía la famosa o infame, según se quiera ver, intervención humanitaria. La denominada intervención humanitaria que, ahora sí voy a ponerme jurídico, no tiene cabida en el derecho internacional, cierro el paréntesis jurídico y vuelvo, para decir que la responsabilidad de proteger estaba destinada a dar una respuesta a ese dilema. Y no puede dar una respuesta a ese dilema sin este tercer pilar. Y esto nos tiene que quedar claro porque va a formar parte esencial de lo que vamos a ver ahora. E insisto con esto que dijo el secretario general Ban, que los pilares son iguales. Por eso pueden mantener al edificio de la responsabilidad de proteger. Tercer pilar, como les decía, va a cubrir no solamente el uso de la fuerza, sino una gran cantidad de medidas que están expresadas en el párrafo 139 del documento final de la Cumbre Mundial 2005, en la que vamos a contemplar una gran cantidad de medios pacíficos que la comunidad internacional siempre a través de las Naciones Unidas va a poder adoptar. Y recién cuando sea evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población, el Consejo de Seguridad va a poder adoptar medidas colectivas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y va a decir el documento final en cada caso concreto. Este tercer pilar, respuesta oportuna y decisiva, como lo llamó Ban Ki-moon, tiene un desarrollo en la historia del concepto dentro de las Naciones Unidas que nosotros tenemos que marcar como punto de partida, por supuesto, siempre teniendo en cuenta como base el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, que es lo único que los Estados han aceptado como parte de la responsabilidad de proteger, lo que todos quienes nos dedicamos a estudiar esto llamamos la estrategia del secretario general. La estrategia de hacer efectiva la responsabilidad de proteger. El secretario general Ban manifestó en un célebre discurso en Berlín en el año 2008 que lo iba a plasmar en su primer informe en el año 2009, con ese título de hacer efectiva la responsabilidad de proteger, donde nos va a desarrollar la estructura de pilares y nos va a insistir en que no son secuenciales, que son igualmente importantes entre sí, que el tercer pilar cubre una gran amplitud de medidas. Y fue esta estrategia del secretario general, con sus sucesivos informes, la que fue delineando el desarrollo de la responsabilidad de proteger en las Naciones Unidas. El secretario general le fue marcando a la Asamblea General y de esta forma a los Estados miembros cuáles iban a ser los términos del debate. Por supuesto, los Estados miembros siempre se pueden apartar de lo que les proponga el secretario general, pero sin embargo se ha seguido notablemente la forma en que el secretario general, a través de su asesor especial para la responsabilidad de proteger, han ido delineando el concepto, sus pilares y el alcance de cada uno. Y esto el secretario general Guterres lo ha continuado, de la misma manera que lo había planteado en su momento el secretario general. Nosotros hemos visto al tercer pilar en acción en el año 2011, con la muy conocida intervención en Libia y la poco conocida intervención en Côte d'Ivoire.
autorizadas respectivamente por las resoluciones 1973 y 1975. Por eso nadie recuerda la experiencia marfileña, porque sucedió mientras estaba sucediendo la intervención en Libia. Y sin embargo, las dos terminaron igual. Las dos terminaron con un cambio de régimen que no se suponía que era el objetivo buscado por el Consejo de Seguridad, sino que era ayudar a proteger a las poblaciones que estaban bajo ataque. Que es cierto, había población civil que estaban bajo ataque, tanto en Libia como en Côte d'Ivoire. El Consejo de Seguridad en ningún momento se refirió al cambio de régimen. En el caso de Côte d'Ivoire puede haberse referido porque había habido elecciones y el Consejo de Seguridad y el secretario general se inclinaron por uno de los candidatos que no era el presidente en funciones en ese momento, que después terminaría siendo imputado y finalmente absuelto por la Corte Penal Internacional. Pero las experiencias de las intervenciones africanas, sobre todo la de Libia, dieron lugar a una andanada de críticas sobre la responsabilidad de proteger, pero no sobre el concepto, sino sobre su implementación. Es un lugar común en la literatura sobre la responsabilidad de proteger pensar en, bueno, la experiencia en Libia fue el comienzo del fin de la responsabilidad de proteger. No, no es así. De hecho, los debates del mismo año 2011 y 2012 muestran que se discutió mucho más el tercer pilar de la responsabilidad de proteger. Inclusive hubo iniciativas como la iniciativa brasileña de la responsabilidad al proteger que buscaban mejorar la manera de implementar el tercer pilar. En ningún momento se cuestionó. Cuando digo en ningún momento se cuestionó, me refiero a la mayoría de los estados no cuestionaron. Los que sí cuestionan el tercer pilar son un pequeño reducido grupo de estados que lo cuestionan prácticamente desde el año 2005 porque no logran separar a la responsabilidad de proteger de la intervención humanitaria. Pero la inmensa mayoría de los estados estaba de acuerdo en que la discusión no era sobre el valor del tercer pilar, sino sobre su implementación. Sin embargo, este debate que fue muy intenso en los dos primeros años, 2011 y 2012, de hecho el debate de 2012 fue sobre el tercer pilar, porque el secretario general presentó su informe exclusivamente sobre el tercer pilar, pasó luego a una retracción. El tercer pilar, que tanto se había discutido en esos 2 años, empezó a disminuir en su tratamiento. En 2013, 2014, 2015 se discutió muy poco, 2016 se vuelve a discutir un poco más, porque en su último informe de la responsabilidad de proteger, el secretario general Ban quiere tirar algunas líneas de acción y va a incluir algunas referencias al tercer pilar, pero a partir de la asunción de Antonio Guterres como secretario general vamos a ver una práctica desaparición del tercer pilar en sus informes sobre la responsabilidad de proteger. Eso nos lleva a la situación de la responsabilidad de proteger en este año. Nosotros cuando hablamos de la responsabilidad de proteger, siempre tenemos que tener en cuenta el informe del secretario general, los debates de la Asamblea General y qué ha hecho principalmente el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad en última instancia es el que tiene los mayores poderes en virtud del tercer pilar. En el periodo 2017-2021 se advierten ciertas tendencias que vamos a ver replicadas este año con una diferencia que ya vamos a mencionar. Estas tendencias son la virtual desaparición del tercer pilar en el informe del secretario general. En ninguno de los informes entre 2017 y 2022 del secretario general, el tercer pilar aparece más que nombrado alguna vez. Hay de hecho un par de informes que no lo nombran. El de este año lo menciona en una línea y en una nota. Toda la mención que hay al tercer pilar. En otros informes vamos a ver algunas menciones, pero que nunca exceden el párrafo en extensión. Tengan en cuenta que en 2012 el secretario general Ban había hecho un informe entero dedicado al tercer pilar. Esta virtual desaparición, ¿qué va a llevar? A que en el debate de la Asamblea General, si lo que se debate es el informe, no haya menciones al tercer pilar. Salvo una curiosidad que es muy interesante. Los estados críticos de la responsabilidad de proteger son los que más van a llamar la atención sobre el tercer pilar. ¿Por qué? Porque es el tercer pilar el polémico. Nadie discute que los estados están obligados a proteger a su población del genocidio, a crímenes de guerra, a crímenes de humanidad. Y tampoco es discutible que existe un deber de cooperación de la comunidad internacional.
Lo que sí es discutible es que la comunidad internacional pueda llegar a intervenir dentro del territorio de un Estado. Muchos Estados ven eso como una posibilidad de abuso, inclusive los que están de acuerdo con la responsabilidad de proteger. Y esto es muy interesante, porque los Estados que apoyan la responsabilidad de proteger y apoyan el tercer pilar consideran que es necesario discutir la implementación para que no vuelva a suceder algo como lo que sucedió en Libia, pero no porque la comunidad internacional no pueda intervenir en virtud de la responsabilidad de proteger. Sin embargo, estos Estados son muy pocos. Y muchos estados que están a favor de la responsabilidad de proteger directamente ni responden a estas inquietudes que vienen hasta inclusive dentro de sus mismos grupos. Entonces esas van quedando como menciones, como ecos de aquellos debates grandes de 2011 y 2012, pero que ya no se da un debate real, no hay una discusión real de posiciones respecto del tercer pilar. Ya no de su implementación, sino de inclusive de si podemos seguir o no discutiendo el tercer pilar. Y en el Consejo de Seguridad una ausencia total de discusión. El Consejo de Seguridad discute la responsabilidad de proteger en el marco de sus debates sobre protección de civiles en conflictos, y nosotros veíamos en años pasados que solía haber alguna discusión, y por supuesto, a partir de la intervención en Libia, más discusión. Tanto China como Rusia son estados que no consideramos opositores a la responsabilidad de proteger, sino que en una clasificación que en algún momento hicimos, lo llamamos de posición intermedia, es decir, estados que sin duda están de acuerdo con el primer pilar, ven muchos problemas en la implementación del tercer pilar, pero al mismo tiempo, siendo miembros permanentes del Consejo de Seguridad, aceptan esa responsabilidad porque de todas maneras está bajo su control. Así que no niegan el tercer pilar, como sí hay otros estados que son verdaderamente opositores, como es el caso de Venezuela, Cuba, Belarus, Siria, Corea del Norte. Se dan cuenta más o menos, no son los mejores del grado los que están en contra de la responsabilidad de proteger, pero eso sí, critican la misma estructura de la responsabilidad de proteger. Son, repito, un grupo muy reducido de estados, que nunca fue más que la docena. Y ahora, de hecho, son menos. Pero, ¿qué pasa? Con esta situación, el tercer pilar no aparece. Y esto es lo que me ha llevado a modificar un punto en la historia de la responsabilidad de proteger en las Naciones Unidas. Yo había planteado en un trabajo que presenté aquí en 2018 que la responsabilidad de proteger tenía 3 periodos en su historia en las Naciones Unidas. Primero, un periodo de expansión desde su aceptación en 2005 hasta que se puede plasmar la estrategia del secretario general, que fue un periodo de expansión bastante dificultoso, con algunas idas y vueltas, con una gran dificultad por lograr que el Consejo de Seguridad lo adoptara, lo que sucedió en el año 2006, pero que a partir de la adopción de la estrategia del secretario general en el año 2008, nosotros vamos a tener, con su primer informe en 2009, un periodo de consolidación. Consolidación que alcanzaría, por supuesto, su punto máximo con las intervenciones en África, porque aunque el Consejo de Seguridad no dice que está actuando en virtud de la responsabilidad de proteger, en ambos casos reconoce la responsabilidad de proteger el Estado, el primer pilar. Sin duda adopta medidas para proteger a la población y menciona los crímenes de lesa humanidad en ambos casos, de manera tal que no hay dudas de que se trató de una intervención en virtud de la responsabilidad de proteger. Pero a partir de ahí comienzan todas estas discusiones a las que ya me refería y que llevaron a que yo denominara el periodo que le siguió como periodo de moderación y de reflexión, de, a ver, pensemos cómo se va a intervenir, porque estas intervenciones terminaron, sobre todo en el caso de Libia, en un desastre que Libia sigue estando hoy, una década después de la intervención, en una situación de prácticamente nula gobernabilidad, un Estado dividido que depende de muy delicados acuerdos y que llegó a estar en su momento dividido entre 3 partes, de manera tal que si ese es el resultado de la responsabilidad de proteger, entonces quizás la responsabilidad de proteger no sea algo bueno. Yo estoy convencido de que es algo bueno y ese es un problema de implementación y de cómo tenemos esta gran deuda respecto de cómo funciona el uso de la fuerza, inclusive el autorizado por el Consejo de Seguridad en la sociedad internacional. En ese sentido, la iniciativa brasileña de la responsabilidad de proteger era una muy buena iniciativa, quizás tengamos esperanza de que era una iniciativa del gobierno de Dilma Rousseff, quizás el nuevo gobierno de Brasil
dado que mantiene a personajes clave en el manejo de las relaciones exteriores, pueda retomar este concepto, sobre todo ahora que lo necesitamos. Pero esta tendencia que yo les estoy mostrando, que viene desde el año 2017 y que se ha visibilizado mucho en el debate de este año, me llevó a pensar que estamos ante una nueva etapa de la responsabilidad de proteger. Una etapa que he denominado periodo de resignificación, que le pongo la fecha de inicio en 2017 coincidiendo con el comienzo del primer mandato de Antonio Guterres como secretario general, dado de que, yo les decía, en 2016, en su último informe, en su informe de despedida, Ban Ki-moon se refiere al tercer pilar y desde entonces Guterres no ha hecho ninguna mención concreta ni desarrollada del tercer pilar en sus informes. Entonces, esto no me lleva más que pensar de que la responsabilidad de proteger que entiende Antonio Guterres tal vez sea una responsabilidad de proteger diferente de la que entendía Ban Ki-moon y de la que se adoptó en el año 2005. Y que los estados parecen estar acompañando ese nuevo entendimiento. De allí que piense en un periodo de resignificación. ¿Significa que cambió la responsabilidad de proteger? No, significa que está cambiando. Cuando termine el periodo, veremos en qué se convirtió. De ahí la pregunta de ¿en qué te han convertido? Y esto parece darnos ya un panorama muy negativo respecto de qué es la responsabilidad de proteger, porque si ustedes ya se estarán imaginando, veníamos una responsabilidad de 3 pilares y la consecuencia de esto es que se transforma en una responsabilidad de 2 pilares, nada más. Pero hay una pequeña luz de esperanza que ha nacido de una tragedia. La agresión a Ucrania ha traído, parece, nuevos vientos para la responsabilidad de proteger. Porque en el debate de la Asamblea General, y dado que ustedes recordarán, una de las justificaciones de la denominada Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania era acabar con un genocidio, no deja de ser una manipulación de la responsabilidad de proteger. Y han sido varios los estados, no solamente Ucrania, que han advertido en contra de la manipulación de la responsabilidad de proteger. E inclusive, dado el uso del veto de Rusia, se han reactivado varias iniciativas con relación al veto y la limitación de su uso en el contexto de los crímenes atroces que ya se venían formulando desde hacía varios años. La iniciativa franco-mexicana y el Código de Conducta sobre el uso del veto, que son dos iniciativas diferentes, pero que apuntan a lo mismo, es decir, a que los miembros permanentes, y en realidad el Código de Conducta dice cualquier miembro del Consejo de Seguridad, no debería votar en contra de un proyecto de resolución que busque aliviar el sufrimiento humano en caso de graves atrocidades, concretamente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y que ha sido apoyado por dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Francia y el Reino Unido. Cualquiera que ha estudiado el uso del veto en el Consejo de Seguridad sabe que Francia y el Reino Unido hace 33 años que no vetan. De manera tal de que lo apoyen ellos no significa una restricción en el uso del veto. Pero gracias a esto, los Estados Unidos descubrieron que el veto era malo. Y entonces, podría traer alguna consecuencia en esta materia. Les recuerdo la resolución 76-262 que se aprobó este año, por la cual cada vez que haya un veto, por cualquier razón que sea, el miembro permanente tiene que ir a la Asamblea General a explicar por qué. Lo cual es un pequeñísimo avance. Y hay otra cuestión que también se debatió en el contexto de la Asamblea General, que es la búsqueda de alternativas al Consejo de Seguridad. Una de ellas es la activación del mecanismo previsto en la resolución Unión Pro Paz. El secretario general Ban había mencionado en sus informes de 2009 y de 2012, y que la Asamblea General, de hecho, activó el mecanismo para adoptar sus resoluciones con motivo de la agresión a Ucrania. Y en el debate, varios estados dijeron que, bueno, cuando el Consejo de Seguridad no hace nada, le pueden caber funciones a la Asamblea General también en virtud del tercer pilar. Y otra cuestión, no voy a profundizar, pero después en las preguntas podríamos discutir, es el posible error que le podría caber a la Corte Internacional de Justicia, también para la adopción de medidas del tercer pilar, algo que veníamos discutiendo desde la causa de Gambia contra Myanmar, pero que con motivo de la causa Ucrania contra Rusia puede tener también algunas consecuencias en materia de responsabilidad de proteger a partir de este momento. Entonces, para ir concluyendo,
La responsabilidad de proteger está en crisis, pero no es esa crisis de la cual hablan todos los autores desde el año 2011 para acá respecto de la implementación del tercer pilar. La responsabilidad de proteger está en una crisis conceptual. Ya no sabemos qué es la responsabilidad de proteger. Si yo leo el documento final de la Cumbre Mundial 2005, si yo veo lo que pasó en 2011 y 2012 y leo los debates y los informes de hoy, voy a ver que no es la misma responsabilidad de proteger. Se ha entrado sin duda en un periodo de resignificación de la responsabilidad de proteger. Hace varios años yo advertía, en el Congreso de 2016, yo advertía que el desarrollo de la estrategia del secretario general, como la veíamos venir en ese momento, donde el tercer pilar ya estaba siendo disminuido, podía llevar a la creación de una responsabilidad de proteger con pilares desiguales que iba a hacer que el edificio se cayera, como lo había dicho el propio Ban. No era una advertencia que hacíamos desde la academia. Ban Ki-moon nos había dicho que los pilares tenían que ser iguales. Lo que estamos viendo ahora es que directamente la estrategia del secretario general, que no vamos a culpar a Antonio Guterres en esto porque lo empezó Ban Ki-moon, ha hecho que el tercer pilar no solamente se reduzca, sino que directamente desaparezca. Y por supuesto, un edificio en estas condiciones no se puede mantener. Y la responsabilidad de proteger ya no es lo que era. Sin embargo, no quiero terminar con una nota tan negativa, porque, insisto, de una tragedia de proporciones que no se veían en Europa desde, algunos dicen desde la Segunda Guerra Mundial, otros también podemos mencionar a las guerras en los Balcanes a finales del siglo, ha nacido quizás una luz de esperanza para la responsabilidad de proteger. Esto significa que a partir de este redescubrimiento, sobre todo de Occidente, de mecanismos que el propio Occidente había desoído, pueda llevar a un renacimiento de la responsabilidad de proteger y estén después en el Congreso 2024 hablando de que ha comenzado la quinta etapa del renacimiento, no lo sé. Sin embargo, quedan luces de esperanza. Por ahora, la responsabilidad de proteger va a quedar en este periodo de resignificación y en última instancia, como nos dicen los autores constructivistas, la responsabilidad de proteger va a ser lo que los estados y otros actores, como los secretarios generales de las Naciones Unidas, quieran que sea. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos al profesor Luciano por su excelente intervención, una ponencia muy interesante. Les recuerdo, las preguntas vendrán al final. Esperemos que sean muchas para el profesor. Nuestra siguiente ponencia va a estar desarrollada por Andrea Estefanía Yacosa Bermúdez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República. Es maestranda en Historia Económica en la Universidad de Buenos Aires. Además, es investigadora del Grupo de Investigación en Ciencias Políticas, Culturas Políticas e Imaginarios Sociales. También es investigadora del Grupo de Jóvenes Investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, IRI, y es responsable del Grupo de Economía Internacional y Relaciones Internacionales. Además, ella es analista para Cisco Systems. Nos trae su ponencia llamada Política Económica y Relaciones Exteriores durante los 3 primeros gobiernos del movimiento al socialismo, 2006-2009. Andrea, si quieres, puedes compartir pantalla. Ya... Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bien. A ver, pruebo a compartir. Ay, para que no encuentro. Acá. ¿Ahí se ve bien? ¿Se entera? Sí, se ve bien, Estefanía. Si quieres ya... Tienes, bueno, tienes 27 minutos, te recuerdo, a los 22 te corto y te digo que te faltan 5. Voy a tratar de ser breve entonces.
Bueno, primero que nada quería agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes en el Congreso, saludar a los expositores, a los asistentes. Eh, bueno, básicamente el objetivo de esta ponencia es mostrar un trabajo que realicé para la maestría en su momento y que me gustaría continuar en algún momento a posteriori. Trata sobre política económica y relaciones exteriores, no es el tema en realidad de esta mesa, digamos, pero bueno, vamos a tratar de relacionarlo en algún momento con temas de derecho internacional. Como les decía, como decías tú recién que presentabas, es de 2006, sí, 2006 hasta 2019, o sea, no es este último gobierno, además, sino los que terminaron hace unos años. Como les decía, este trabajo aborda las vinculaciones entre el modelo de desarrollo y la política exterior, tratando de entender las limitantes y las fortalezas de ese modelo económico. Un apunte importante es que la política exterior de los estados es una política pública, en tanto es una decisión de política exterior y de política doméstica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un estado decide mantener ciertos vínculos económicos o políticos hacia el exterior, determina mucho las relaciones políticas y económicas domésticas, las posibilidades que tenga ese país de tener un desarrollo social, económico u otro, ¿no? Categorías clave que capaz que no son como muy para tratar en esta mesa de derecho internacional, pero sí son muy importantes para entender economía política, es la categoría de patrón de acumulación y la categoría del modelo económico. Acá más o menos lo describo, pero el patrón de acumulación es lo que se produce específicamente, que pueden ser productos mineros, productos agropecuarios, productos industriales, servicios, y el modelo económico es qué se hace con lo que se produce, o sea, cómo se administra eso que se produce. Como digo acá, puede ser hecho desde una postura que le dé más poder a las fuerzas del mercado, desde una postura en donde el Estado tenga un rol predominante, o una postura mixta. Vamos a ver que el modelo además justamente es una figura mixta, pero con un fuerte rol estatal, a diferencia de periodos anteriores de la historia económica boliviana. Como les decía, lo más importante quizás de este periodo de análisis en lo que respecta a la economía política y a la política económica es el nuevo modelo de acumulación que tiene el MAS, que llevó a cabo el MAS en Bolivia. Esperen que no puedo ver la pantalla porque me quedaban ahí todas las fotos de la gente que está pasando. Bueno, como les decía, lo disruptivo del modelo económico del MAS es la gestión del patrón de acumulación, es decir, el modelo económico. Pasó de estar desde una perspectiva más neoliberal a una perspectiva más con un fuerte rol estatal. Digamos, un modelo alter desarrollista, perdón que estoy medio trancada. Este modelo alterdesarrollista estaba plasmado en la Constitución Plurinacional y en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas dos instancias marcan, obviamente en diferentes niveles de jerarquía, los principales objetivos de la política de este periodo, que son lograr mayores niveles de soberanía y autonomía nacionales. Para ello, acá lo explico un poco más en extenso, pero para no irme en tiempo, el Plan Nacional de Desarrollo, como consecuencia de la Constitución, digamos, tomando la Constitución, determina que debe concentrarse en la propiedad del Estado sobre los sectores estratégicos de la economía boliviana, y estos sectores estratégicos son los sectores que más productividad tienen, ¿no? Sectores que son intensivos en capital y recursos naturales y que a lo mejor generan pocos puestos de trabajo, pero el hecho de que el Estado pueda concentrar la propiedad o tener grandes partes de propiedad sobre esas producciones posibilita que se extraigan excedentes que sean volcados en actividades económicas que no generen tanta productividad, que no tengan tanta productividad, pero que sí generan empleos. Como acá digo, se toman del sector que genera excedentes estos montos de dinero y se transfieren hacia el segundo sector compuesto por
manufacturas, actividad agropecuaria, construcción y turismo, que son los que efectivamente generan ingresos y empleos. Bien, pasamos. Otro punto importante para llevar a cabo esto que les decía han sido las nacionalizaciones parciales determinadas en este Plan Nacional de Desarrollo. En síntesis, han repercutido enormemente en el valor total de las exportaciones del país y han llevado a que sea posible una disminución de la dependencia boliviana respecto de Europa y Estados Unidos. Bien, pasamos a la siguiente. No se me pasa. Ahí. Bien, ahora bien, dichos estos apuntes sobre la política económica, pasamos a lo que es la política exterior concretamente. La clave, como les decía anteriormente, era lograr autonomía respecto de Estados Unidos, también Europa, pero más que nada Estados Unidos. Entonces se priorizó el alejamiento de la naturaleza subordinada de las relaciones bolivianas con Estados Unidos, tratando de buscar otras fuentes de financiamiento que no fueran financiamiento privado estadounidense, y además, y acá quizás es un apunte que puede resultar interesante para la mesa, se buscó legislar, y se logró efectivamente legislar sobre lo que es la inversión extranjera directa. El Plan Nacional de Desarrollo regulariza, otorga seguridad jurídica y reglas claras para el aporte de la inversión extranjera directa al Estado boliviano. Esta regulación tiene el interés de, además de generar estas certezas jurídicas e institucionales, que son siempre clave, lograr estabilidad y conservar ciertos vínculos internacionales, también es clave para evitar las fugas de capitales, que son un gran problema para las economías en desarrollo. Y bueno, seguimos. Ahí va. Respecto a la línea política, la construcción de alianzas políticas funcionales fue prioritaria para poder marcar más fuertemente la impronta antiimperialista. En ese sentido, la política boliviana de estos años pasó por oponerse a el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, donde Estados Unidos tenía mucha fuerza, y a las consecuentes lógicas de los tratados de libre comercio. Un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia señalaba en este sentido, ¿no?, que la doctrina boliviana de política exterior siempre consideró clave el pertenecer a las tres regiones del subcontinente latinoamericano, ¿no? Sudamericano. El Plata, el Pacífico y el Amazonas. En ese sentido pensó su integración regional. Perdón, quería ver qué venía después. Ahora más o menos les voy a contar un poco en cuáles grupos se insertó Bolivia en cada una de estas regiones. La estrategia comercial puntualmente trató de articular la superación del modelo primario exportador, como les decía, transfiriendo de los sectores más productivos a los menos productivos para tratar de que crecieran. Después, por otro lado, no continuar la reducción unilateral de aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que Bolivia no otorgara facilidades para la entrada de mercaderías si no se le otorgaban desde el otro lado. Eso es algo que se explica por sí mismo en realidad. Y lo otro, como les había dicho anteriormente, al legislar sobre la inversión extranjera directa, se corta la apertura irrestricta, ¿no?, para poder regular que no ocurran las fugas de capitales. En este sentido, para tratar de cortar los vínculos dependientes, o por lo menos bajar su dimensión, se establecen vínculos fuertes con China, y en estos otros dos órganos que pongo acá, el CAF y el BID, donde Estados Unidos sí tiene presencia, pero bueno, es menor que en otros esquemas, quizás como en el FMI o en el Banco Mundial. Después, en lo que les venía diciendo también, para pensar un poco esto que les decía, de la no dependencia respecto de Estados Unidos. Bueno, Bolivia tiene como dos grandes filiaciones. En realidad la del Mercosur no está efectivizada, pero sería muy importante por fines políticos, por generar este espacio de autonomía política respecto
de Estados Unidos, al menos lo piensan en ese sentido, según las fuentes que estuve revisando. El Mercosur sería importante para que Bolivia pudiera exportar energías, ¿no? Y también tiene la dificultad de que hay mucha competencia con el resto de la producción boliviana. Entonces, la inserción de Bolivia en el Mercosur es un poco compleja porque tiene que compatibilizar eso. Pero por otro lado, eso le podría hacer contrarrestar algunas dificultades que tiene en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, que comparte con Perú y Colombia. La cuestión es que en la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia tiene complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que no compite tanto con los productos que produce. O sea, los productos que importa no compiten con su producción doméstica, ni la producción que exporta compite con la producción que hay en los países de la comunidad, digamos. Pero la dificultad que tiene es que Perú y Colombia firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos en productos que Bolivia exporta. Entonces, por ahí es que está la dificultad. Y por eso es la idea de entrar al Mercosur también. Después, bueno, otros vínculos que se priorizan son el ALBA, TCP, como les había dicho, la LAI, Mercosur, bueno, todos los que están ahí en Azul, CELAC. Y bueno, hubo un momento de mucha vinculación con Venezuela. También otras cosas de cooperación destacables, digamos, el objetivo de este trabajo es la cooperación con China y Cuba, que fueron muy importantes en el periodo. Un apunte sobre la ALBA, que es el acuerdo Alianza Latinoamericana, ay, perdón, que me transpira. Alianza de los Pueblos Bolivarianos, algo así. La cuestión no es la sigla, sino que el espacio que se conjuga en el ALBA puede ser muy beneficioso para Bolivia, en tanto estas exportaciones bolivianas son muy, como les decía, muy vulnerables en el mercado que hay en la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, el ALBA le permitiría subsanar las dificultades que hay para la producción boliviana en la región. Entonces, esto por un lado, ¿no? Garantía de mercados domésticos para productos bolivianos, y por otro lado, una de las cosas más positivas que tiene el ALBA es que incorpora el papel normativo del Estado como regulador y facilitador de comercio. Eso puede ser un apunte interesante para esta mesa, ¿no? De derecho internacional, por el rol que tiene el Estado como regulador. Y además, bueno, asegura complementariedad y favorece a pequeños agricultores que no son el sector más productivo de la economía boliviana. Como reflexiones finales, lo más importante quizás es que la aplicación de este modelo que tuvo, se visualiza un relativo éxito, ¿no? Porque ha incrementado bastante el nivel de bienestar de la población boliviana, pero por otro lado también lo que le viabilizó el crecimiento, que fue el ciclo de auge de los precios de las materias primas, que acompañó el crecimiento del excedente, posibilitó el crecimiento del excedente que fue volcado en la economía boliviana, al tiempo que cae ese ciclo, ¿no? Que se revierte el ciclo de auge, es decir, que decrecen los precios de las materias primas, también fue la caída del gobierno de ese entonces, en 2019. Entonces, un apunte creo que obvio es que las relaciones de dependencia bolivianas, de la región entera, ¿no? Pero en específico bolivianas, tienen una profundidad tal que no se puede superar con 14 años de un modelo alterdesarrollista o con esta estructura que les venía diciendo. Tampoco queda claro cuál sería una estrategia a seguir que sea realmente quebrantadora de la dependencia. Eso no queda para nada claro. Álvaro García Linera, que ya lo conocerán, que tuvo un rol muy importante en esto, en su carácter de vicepresidente, señalaba que una de las contradicciones de este proceso fue justamente no haber procedido a la completa nacionalización de las riquezas naturales. Como les decía, el Estado fue parte societaria de los principales medios productivos de Bolivia, ¿no? de la producción minera. Pero no fue parte completamente porque no contaba con la tecnología necesaria que sí contaban los socios privados. Entonces, tuvo que generar asociaciones conjuntas con empresas que ya se encontraban explotando recursos naturales
Y bueno, eso quizás fue uno de los principales obstáculos, pero tampoco eran subsanables por esto que les decía. O sea, eh, superar una brecha tecnológica lleva muchísimos años y no es algo que se pueda hacer aunque se cuente con el dinero en tan poco tiempo. Entonces, bueno, el modelo en sí mismo tenía sus propias contradicciones y su propia fecha de caducidad, obviamente. Y bueno, creo que me fui un poquito rápido, pero no me quería pasar, entonces me fui. No pasa nada. Las preguntas me dijiste que eran al final, pero yo ya la había estructurado, así la repetido. No pasa nada, Estefanía. Agradecemos a Estefanía por su intervención. Sobre todo aporta a entender por qué Bolivia es una de las economías más estables actualmente en Latinoamérica. Ya vienen las preguntas, entonces por favor quédate, Estefanía. Bueno, como ya estaba estipulado, daremos paso a las preguntas. Estaré pendiente de la virtualidad, sobre todo en el chat, o si alguien quiere abrir el micrófono, tiene libertad de hacerlo. También las preguntas que hayan aquí presencialmente para cualquiera de las tres ponencias, damos vía libre. Quería hacer una pregunta, Lucero. Claro. Sí, en los diferentes argumentos, digamos, de tanto como de apoyo a la responsabilidad de hay argumentos que están maduramente anclados, por ejemplo, en torno al, imagino yo que los que están en contra, por ejemplo, estos países como Corea del Norte, Venezuela, sobre todo, si me acuerdo, más que todo por el mandato de Delcy, con el tema de la no injerencia, van en torno a cuestiones como la injerencia de los estados. Los argumentos de los estados opositores son muy comunes. No forman un frente único, pero sí mantienen la misma estructura argumental. Es interesante, los estados opositores, al momento que yo hice mi primer estudio, que tenía fecha de corte en 2015, eran eran una docena, y se podían identificar dos subgrupos muy claros. Los países latinoamericanos, que lo hacían por cuestiones eminentemente ideológicas, Venezuela, Nicaragua, Cuba y en aquel momento Ecuador y Bolivia. Que era una cuestión eminentemente ideológica y se advertía claramente en los discursos. Y los otros, yo les había atribuido ya un carácter mucho más pragmático. Siria, en aquel momento Sudán, Belarus, Corea del Norte, en aquel momento Zimbabue, en aquel momento Irán, que tenían la posición desde un punto de vista pragmático. ¿Por qué? Porque son los candidatos número uno a ser intervenidos eventualmente. Entonces, era una manera de rechazar una posible intervención. Lo curioso fue que en el caso de los países latinoamericanos, puntualmente Nicaragua y Venezuela, que en aquel momento tenían una situación grave de derechos humanos, que quisiera pensar en una activación de un tercer pilar de responsabilidad de proteger, pues sí. Y los cambios de gobierno en Ecuador y Bolivia mostraron que un acercamiento notable a la responsabilidad de proteger. Hoy Ecuador es un estado defensor de la responsabilidad de proteger. Y Bolivia pasó a lo que yo llamo una posición intermedia. Los argumentos son varios. El primero, la presunta falta de consenso en torno a la responsabilidad de proteger, lo cual es falso, pero lo plantean en términos, no estamos de acuerdo en qué es la responsabilidad de proteger. Sí, estamos de acuerdo porque ustedes apoyaron el consenso del año 2005. No estamos de acuerdo en la manera que se implementa, pero ellos insisten en que no existe un consenso del cual fueron parte. Tal vez, salvo Venezuela. Que Venezuela, cuando se aprueba por consenso el documento final de la cumbre, hizo una mención a la responsabilidad de proteger, pero no explicitó que se separaba del consenso, que es algo que todos los estados pueden hacer cuando se adopte una resolución por consenso. Es decir, no, bueno, yo me separo del consenso. Como no se votó, yo no puedo votar en contra, pero
me separo de ese consenso. Y Venezuela no lo hizo, aunque fue crítico de la responsabilidad de proteger. El resto no mencionó que estuviese en contra de la responsabilidad de proteger. Entonces ese argumento de la pretendida falta de consensos no es muy real. Doble rasero y persecución de otros intereses. Ese es otro de los argumentos. Pero es un argumento que es compartido por estados de posición intermedia y estados defensores de la responsabilidad de proteger. Yo, que me considero un defensor de la responsabilidad de proteger, estoy de acuerdo con ese argumento. De que existe la posibilidad de dobles raseros y de encubrir otros propósitos. El doble rasero lo vimos claramente a partir del año 2011. ¿Por qué se intervino en Libia sí, en Siria no? Que el sufrimiento de los sirios vale menos que el sufrimiento de los libios. Bueno, ¿no? Y sin embargo, vimos los resultados. Entonces, ese argumento no basta para atacar la legitimidad, en todo caso, de la responsabilidad de proteger. Será una cuestión de cómo podemos implementar el tercer pilar para que eso no suceda. Lo mismo va a suceder con el cambio de régimen y la persecución de otros intereses. Se trata de problemas de implementación y no de problemas conceptuales. Y después, sí hay, en algunos, esto no es común en todos los estados, sobre todo en los latinoamericanos sucedía esto, no en los otros. La negativa de que el Consejo de Seguridad tuviera esas competencias, lo cual, por supuesto, también va en contra de toda la práctica del Consejo de Seguridad a partir de la posguerra fría, va en contra de cualquier interpretación de la Carta de las Naciones Unidas, va en contra inclusive del sentido que se le puede dar al artículo 8 de la Convención contra el Genocidio, que es una norma de 1948. O sea que ese argumento es probablemente el más débil de todos, pero que de vez en cuando emerge en la discusión de pero el Consejo de Seguridad no puede adoptar resoluciones en materia de derechos humanos. ¿Cómo que no puede? Si la violación de derechos humanos constituye una amenaza de la paz y la seguridad internacional, y ciertamente una situación de responsabilidad de proteger, que solamente va a funcionar cuando se trate de las más graves violaciones de los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, sí va a tener competencia. Pero no porque el Consejo de Seguridad tenga competencia en todo caso en materia de derechos humanos, sino porque el Consejo de Seguridad tiene competencia en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y ese tipo de violaciones es una amenaza a la paz. Pero entonces, la mayoría de los argumentos son cuestiones, o bien, los argumentos que apuntan a la falta de legitimidad de la responsabilidad de proteger, y sobre todo el tercer pilar, son desliberalizaciones. Y las cosas que son reales, en realidad no son cuestiones conceptuales, sino cuestiones de implementación. Sin embargo, yo destaco mucho el valor de estos planteos, sobre todo lo de los problemas de implementación, porque son los únicos que les recuerdan a todos los otros, hablando de más de 100 estados, nada sobre el tercer pilar, de que no hay un acuerdo. Y que entonces no se puede avanzar, porque el secretario general insiste con esto, de avanzar en la implementación de la responsabilidad de proteger. No podemos avanzar en la implementación de la responsabilidad de proteger si todavía no terminamos de acordar los alcances del tercer pilar. ¿Pero por qué? Porque se avanza en la implementación de los dos primeros pilares. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de proteger que ve el secretario general es una responsabilidad de proteger de dos pilares. No es la de 2005. Es la única conclusión que nos resulta admisible en la explicación para que esa estrategia tenga algo de lógica. Que por otro lado es criticable porque se trata de discutir las cosas sobre las que ya estamos de acuerdo y no discutir las cosas sobre las que no estamos de acuerdo. ¿Y por qué no las discutimos? Y no, porque no estamos de acuerdo. Se supone que es lo que más se tendría que discutir. No, no sé. Bueno, muchas gracias al profesor Luciano por su disertación. ¿Tenemos otra pregunta para el profesor Luciano? Sí. Sigue. Relacionadísimo a lo que estaba justamente hablando recién. Quería preguntarle cuáles son las consecuencias políticas y cómo es la función de cuentas ante el no tratamiento en la Asamblea General de la responsabilidad de proteger y bueno, cuáles son los intereses también. Ninguno. Es transformar un debate sobre un concepto que podía ayudar a proteger a la gente en un debate sobre nada. Es eso. Y no hay consecuencias políticas de esto, porque sí habría consecuencias políticas de discutir lo otro. Entonces,
es la típica actitud que existe de cinismo en la comunidad internacional de discutir algo, que en realidad no lo estamos discutiendo, para pretender que estamos haciendo algo. Y hacer como que se hace. Y los Rohingya en Myanmar fueron víctimas de un genocidio sin que nadie dijera nada. Profesor, yo también tengo una pregunta que viene conectada con las dos anteriores, porque yo lo pensaba que en realidad es medio pregunta, pero quiero ver qué le tira a usted. A mí me parece que si el concepto de la responsabilidad de proteger viene desprendido de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, y tenemos uno de los 5, o 2, o 3 de los 5, e incluso los 4, porque yo me acuerdo que Francia bombardeaba, capaz que casi todos los miembros del Consejo de Seguridad que serían los que están encargados de implementarlo, y además son también derechos ricos, como que entramos en una encrucijada tremenda. ¿Cómo saldríamos de eso cuando hay países que directamente le vas a plantear los derechos humanos y los derechos qué? Bueno, esa es la gran duda. ¿Para qué nace la responsabilidad de proteger? Porque uno piensa, para evitar más Kosovos, sí, pero también es para evitar más Ruandas. Y Kosovo no se volvió a repetir. Ruanda sí. Y en el caso de Ruanda, lo grave es que no había ningún obstáculo para intervenir. Es más, todos conocerán la historia del general Romeo Dallaire. Él dijo, era fácil intervenir, era fácil parar el genocidio por la manera en que se llevó a cabo. Armar un poco más a la Operación Mantenimiento de la Paz alcanzaba, no requería una gran inversión, no requería despliegue, no requería manejar a gente. Y sin embargo no se hizo. La responsabilidad de proteger puede solucionar más o menos fácilmente el problema de no más Kosovo. De decir, bueno, ya tenemos las herramientas para que esto pueda encauzarse por los canales de la Carta de las Naciones Unidas y no se haga una intervención unilateral. No nos ayuda nada para resolver Ruanda. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos voluntad política, y cuando no existe esa voluntad política, no pasa nada. Pero en cuanto a los límites del Consejo de Seguridad, lo de Ucrania nos está mostrando que, sobre todo Occidente, y a mí me gusta ponerlo en estos términos lo más sarcásticos posible, Occidente se dio cuenta que existía la Asamblea General. Mágicamente descubrió que podían hacer cosas fuera del Consejo de Seguridad y dentro de las Naciones Unidas. Entonces esto es un exceso de optimismo propio de alguien que viene del derecho internacional, un romántico. Puede traer alguna consecuencia para la responsabilidad propia. Profesor, su respuesta fue, dirían nuestros profesores, cómo chocan el modelo relacional con el institucional, básicamente, en la realidad del concepto internacional. Bueno, para dar paso a uno de los anteriores expositores, tengo una pregunta para Juan Manuel y para Ailín. ¿Están? Juan Manuel, Ailín, ¿me escuchan? Sí, sí. Juan Manuel y Ailín, quisiera saber yo, pues no lo mencionaron dentro de su ponencia, quisiera saber si tienen algún caso paradigmático, actual, que traiga a colación algo de los problemas que nos comentaban sobre migración. No sé si estén trabajando en algún tema en específico. Bueno, en realidad no es un tema específico, es un tema que es recurrente, sobre todo en el caso de la representación. Hay muchísimo más material representativo en Europa, inclusive las narraciones literarias en cuanto a los campos de refugiados, bueno, la guerra ahora en Ucrania, lo de las costas de Italia, digamos, todas esas representaciones, las costas de España, representaciones del refugiado y del migrante sufriente, y de las exclusiones y las inclusiones a partir de las categorizaciones de esa problemática. No es la única, obviamente, pero es, digamos, obviamente lo que hay mucho más material también para trabajar. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo tengo una para la anterior ponente, la compañera de Juan Manuel, porque no sé si está o si el profesor me lo puede contestar. Agustina. Sí, Agustina. Sí.
Hola, Agustina. No sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bien, hablaba sobre la cuestión de asilo y refugio, nada más como para terminar de entender bien el concepto que imagino yo también conlleva lo que se aplica dentro de las leyes migratorias argentinas. El asilo, yo, es el que pretende que la persona que se le está cediendo es la que se establece dentro de otro estado, o sea, se va a establecer, se decide quedar, digamos, decide pues, sentar cabeza y demás. Y el refugio es con posibilidad de seguir migrando. O sea, digamos que entra a un país, o sea, está en un momento de transición en su proceso migratorio y se le da refugio con la posibilidad de seguir migrando. ¿Está bien esos conceptos, Ramos? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que planteas. Ah, bueno, eso era. Y bueno, o sea, yo ahora con el profesor. Gracias, Agustina. Ahora con el profesor. Andrea, dame un momento, doy paso a una pregunta que ya estaba en el chat. Alejandro pregunta para el profesor Luciano, ¿qué papel piensa que juegan los sistemas regionales ante lo analizado en su ponencia? Bueno, el párrafo 139 del documento final de la cumbre dice que cuando el Consejo de Seguridad adopta medidas colectivas, lo tiene que hacer en cooperación con los organismos regionales, llegado el caso. Es toda una gran discusión respecto de si los organismos regionales pueden adoptar medidas similares a las del tercer pilar de la responsabilidad de proteger por su cuenta. Yo estoy pensando en el artículo 4, apartado H del Acta de la Unión Africana, donde le da el derecho a la Unión de intervenir en casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de humanidad. Sin embargo, no ha sucedido ninguna intervención en virtud de eso sin autorización del Consejo de Seguridad. Yo creo que aun cuando los respectivos instrumentos constitutivos de las organizaciones, particularmente la Unión Africana y la CEDEAO, que son las que tienen un mayor componente militar y de mantenimiento de la paz, desean intervenir en ese caso, no pueden obviar el artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas y deben requerir la autorización del Consejo de Seguridad. Y hay que ser muy claro que el párrafo 139 dice que la responsabilidad de proteger a la comunidad internacional se ejerce solamente a través de las Naciones Unidas. Si bien los organismos regionales pueden cooperar, es siempre cooperando en los términos del capítulo 8 de la Carta y no tomar medidas por su cuenta y, por supuesto, no medidas en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Vamos con Federico. Quería preguntarle también a Agustina y a Juan Manuel, conciso su opinión sobre cómo ven la herramienta del asilo, que es uno de los derechos humanos más preponderantes, cómo lo ven a futuro, teniendo en cuenta que comienza siendo una herramienta de derecho humano, pero es una herramienta totalmente política, ¿no? Para citar los ejemplos, del 2018-2019, cuando huyen ministros de funciones del gobierno de Venezuela y vienen para acá y se les otorga asilo, y cuando termina huyendo el presidente de Bolivia, no se le otorgó asilo y terminó recayendo en Uruguay. ¿Cómo ven la figura del asilo de acá en los próximos 30 años? 2 minutos, por favor, Juan Manuel y ahí. Bueno, acá así muy sucintamente también, cuando hablábamos de la idea de la interpretación también, y de la corriente del derecho de interpretar, también conlleva a veces en ese sentido a la reconstrucción caso por caso, como en este que se dio, que nombrás, de también la cuestión de que está siempre sobre cada caso en particular reinterpretándose al no haber una normatividad clara, digamos, como dice, de arriba hacia abajo, que baje en ese sentido de autoridad, de que queda claro, y si no sujeto a la interpretación, conlleva también a que haya tensiones en esas interpretaciones. En ese sentido, bueno, es la idea de que uno va a atravesar esa tensión
y esas corrientes de interpretación que puedan inclusive a veces hasta alejarse del contenido original. Uno piensa que no es así, pero sí uno puede encontrar casos de utilización interpretativa de la figura. Bueno, hemos llegado a la culminación de la mesa. No queda más que agradecerle a Agustina, a Juan Manuel, al profesor Luciano, a Andrea, Estefanía, que nos acompañó virtualmente. El IDI les agradece por sus ponencias, sus intervenciones. Esperamos podernos ver en el próximo congreso. También agradecerle a todos los asistentes, a los virtuales y a los presenciales. También quedan cordialmente invitados a que sigan la agenda. Tenemos más ponencias. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Y los presentes y los que están en virtualidad también queremos agradecer al moderador John Mario de su 23º aniversario. Muchas gracias.